Abrimos su palabra y hoy vamos a continuar con el segundo mensaje de la serie que empezamos el domingo pasado. Empezamos una serie que se titula Disciplinas espirituales. Muy bien, y en el primer mensaje hicimos foco un poquito en nosotros, ¿no? En nuestro carácter, en nuestra naturaleza y en esa tendencia natural que tenemos justamente a ser indisciplinados. Estamos hablando de ser disciplinados en el desarrollo de la espiritualidad con nuestro Dios. Habíamos dicho que dentro de las disciplinas espirituales íbamos a ver acerca de la meditación, acerca de la oración, acerca, de la adoración también, y varios temas más que vamos a ir desarrollando. Pero el primer mensaje puso el foco en nuestra vida, cómo estamos nosotros preparados para empezar este camino de poder disciplinarnos en cuanto a la lectura de la palabra, a la oración, ¿no? El servicio, la adoración, para tener un grado de espiritualidad mayor en nuestra relación con el Señor. Y en el mensaje que vimos habíamos visto que a pesar de nuestra debilidad tenemos esa posibilidad de valernos de la gracia de Dios para fortalecer nuestras vidas y poder avanzar, ¿no? En esta carrera que tenemos por delante, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Y habíamos visto lo que era el concepto de la gracia de Dios, ¿no? Que nos empodera, que nos fortalece para realmente esforzarnos, como le decía Pablo a Timoteo, tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y otra cosa importante que vimos, la importancia de permanecer. Habíamos visto ahí en Juan capítulo 15, cuando el Señor le dice que tenemos que permanecer en Él, así como los pámpanos deben permanecer unidos a la vid para poder recibir todo lo que necesitan y cumplir su función de llevar fruto. Nosotros también somos llamados a dar fruto en nuestra vida, pero Jesús dijo, separado de mí nada pueden hacer. O sea, qué importante arrancar poniendo el foco, la mirada en nosotros y en lo que realmente debemos hacer si queremos desarrollar estas disciplinas espirituales en nuestra vida. Permanecer en Jesús, esforzarnos en la gracia, saber que la gracia de Dios es la que nos levanta, nos empuja y nos fortalece para no claudicar. Y habíamos visto una serie de obstáculos, ¿no? que no nos dejan a veces disciplinarnos, no solamente en el área espiritual de nuestra vida, sino en diferentes áreas y aspectos de nuestra vida. Y el tema de hoy ya tiene que ver con una de esas disciplinas espirituales, que es la meditación, ¿no? Creo que muchas veces hemos escuchado sobre la importancia que tiene meditar en la palabra de Dios, porque la fuente de la vida, la fuente de la fe, que es Jesucristo, se nos revela a través de la palabra de Dios, ¿no? Y que podamos nosotros también, como uno de los objetivos en esta tarde, poder comprender sobre los beneficios que trae a nuestra vida el meditar en la palabra de Dios, ¿no? Buscar una mayor comprensión de lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Y siempre decimos, más allá de ese tiempo devocional que podamos tener, que a veces es breve, que a veces es cortito, encontrar ese momento para profundizar, meditar y deleitarnos en la palabra de Dios, ¿no? También vamos a ver hoy que hay algo que nos tiene a todos en una misma sintonía, podríamos decir, que es la hiperactividad en la que vivimos, ¿no? Y cómo eso también genera que la gente viva estresada, ansiosa, y eso va en contra totalmente de lo que tiene que ver la meditación, ¿no? Que ahora lo vamos a ver con ese tiempo de quietud, de contemplación y de concentración para poder conocer más a nuestro Dios y para poder deleitarnos en lo que Él nos quiere compartir a través del mensaje de su palabra. Hay tres palabras que son muy importantes en el tema de la meditación: luz, Biblia y acción. Luz, Biblia y acción. Cuando hablamos de luz, estamos hablando de esa iluminación que Dios da a sus hijos cuando se acercan a leer la palabra de Dios y a meditar en ella, que tiene que ver con la comprensión de lo que estamos leyendo en la palabra.
¿sí? Dios pone luz sobre aquello que quizás puede parecer difícil de asimilar, ¿no? Y qué hermoso es cuando descubrimos cosas nuevas en la palabra de Dios, porque sabemos que es Dios el que nos está mostrando a través de la iluminación en nuestra vida lo que es el mensaje revelado de la palabra de Dios. Pero la segunda palabra, Biblia, nos habla de la fuente a donde debemos acudir nosotros, ¿sí? Para obtener las verdades que van a guiar nuestra vida. Y la acción tiene que ver con la decisión que vamos a hacer nosotros con eso que recibimos de Dios. Dios nos ilumina a través de su palabra para que podamos poner en acción lo que Él nos habla a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestro interior, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra disciplina, que tiene que ver con el tema central de esta serie, las disciplinas espirituales, a veces nuestra mente apunta a una connotación de la palabra que es negativa más que positiva, ¿no? Si yo les digo, ¿qué piensan ustedes cuando yo les menciono la palabra disciplina? Castigo. Creo que todos vamos, lo primero que pensamos, una disciplina, un castigo, ¿no? Pero cuando hablamos de la disciplina bien entendida en cuanto a tener un orden y un seguimiento, algo sistemático de lo que es la meditación de la palabra de Dios, vemos que no tiene nada que ver con la palabra castigo. Y podemos pensar en dos palabras, ¿sí?, que se relacionan con la disciplina en este sentido. Una es la palabra puente, ¿sí? ¿Qué es un puente? Una estructura que conecta un punto con otro. Muy bien. Entonces, pensando en este sentido, cuando nosotros aplicamos esto de las disciplinas espirituales en nuestra vida, vamos a ver que la disciplina pasa a ser como ese puente que nos lleva a un cambio, a un destino que queremos alcanzar en nuestra relación con Dios, ¿sí? Y la otra palabra es la palabra libertad. A veces pensamos que la disciplina es todo lo contrario a libertad, ¿no? Pero habíamos visto el domingo pasado, por ejemplo, que un estudiante que es disciplinado en estudiar se libera ¿de qué? De la ignorancia, por ejemplo. Un atleta que es disciplinado en sus rutinas y en sus ejercicios se libera ¿de qué? De la derrota, puede ser. Muy bien. Y así podemos poner un montón de ejemplos. Entonces, disciplina, pensémosla como ese puente que nos ayuda a llegar a ese punto donde queremos en nuestra relación con Dios, como algo positivo. Y también que la disciplina nos da libertad en nuestra relación con Dios. Vamos a leer un versículo en esta tarde. El primer versículo está en Gálatas capítulo 4 y versículo 19. ¿Lo tienen? Efesios 4, 19. Había dicho Gálatas. Gálatas, ¿viste? Quería ver si estaban atentos. Gálatas 4, 19. Lo leemos todos juntos. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Acá la frase clave de este versículo es la segunda frase, ¿no? Que es que Cristo sea formado en vosotros, ¿sí? Y ahí la palabra formado, en el griego, en el original, es la palabra morfo, no morfo de comer, ¿no? ¿Sí? Que después viene la palabra metamorfosis de ahí. Y tiene que ver con algo interno y real, no tiene que ver con algo externo y pasajero, sino con algo interno y real. Se usa para expresar la necesidad de un cambio de carácter y conducta que se corresponda con la conducción espiritual interior, ¿sí? Cuando dice acá que Cristo sea formado en vosotros, está hablando de ese cambio interior que tenemos que experimentar cada uno de nosotros para que realmente la persona de Cristo sea formada en nosotros, para que nosotros podamos ser esos pequeños Cristo que cuando los otros nos vean puedan decir: hay algo diferente en él, Cristo está en su vida. Entonces la meditación nos va a llevar a que Cristo sea formado en nosotros, a que se produzca ese cambio interno
y real de nuestra condición espiritual. Ahora, si tuviéramos que de alguna manera debatir entre nosotros, ¿no? ¿Cómo nos vemos nosotros como esos discípulos de Cristo en cuanto a nuestra condición interna y nuestra relación con Él? ¿Sentimos realmente que Cristo está siendo formado en nosotros? Para pensar, ¿no? Qué importante es esto. La meditación también trae consigo algo muy importante pensando en los tiempos que estamos viviendo. Ayer Luis, el hermano que nos visitó, comentaba un poco de esto, ¿no? De la vorágine en la que estamos día a día, ¿no? La hiperactividad, todos estamos cargados de 20.000 actividades y estamos también en un mundo de modernidad, con redes, con internet, con el telefonito, con las pantallas, con las aplicaciones, que nos llevan a vivir a una velocidad súper acelerada, ¿no? Y eso conlleva a que las personas se llenen de ansiedad que es algo tan común que vemos hoy en día. Pero si realmente como hijos de Dios nos ejercitamos en esta disciplina espiritual que es la meditación, vamos a ver cómo el Señor nos saca de eso en lo que estamos a veces sin querer queriendo, como decía un personaje de televisión, inmersos cada uno de nosotros, ¿sí? Qué importante es poder parar, bajar un cambio, como se suele decir, para poder dedicar ese tiempo a esta disciplina espiritual que es meditar en la persona, en la obra y en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 6, versículo 25, muy conocido, pero que nos lleva a pensar sobre esto que estamos hablando. Mateo capítulo 6 y versículo 25. ¿Lo tienen? Muy bien, leemos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bien, ¿de qué problema nos habla este pasaje que a veces caemos nosotros en esa cuestión? ¿De qué nos habla? A ver. De la preocupación, ¿no? De estar afanados, de estar ansiosos, de estar, cargados de ese problema que por ahí no nos podemos sacar de la mente y del corazón. Y a veces las personas se van a dormir y no pueden dormir porque siguen pensando en eso que tanto les preocupa. Y el Señor nos lleva a pensar de que, con una serie de preguntas, ¿no? De que esto realmente no tiene sentido. Y nos lleva a observar las aves del cielo. ¿Y qué dice las aves? ¿Por qué no miran las aves del cielo? Dice, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y Dios las alimenta igual. Y si Dios cuida así de su creación, dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Entonces, qué importante, analizando el contexto en el que vivimos cada uno de nosotros, que nosotros como hijos de Dios podamos mantenernos al margen de esta situación de un ritmo de vida acelerado que nos lleva a vivir preocupados y corriendo detrás de cosas que Dios ya nos prometió que se iba a ocupar de eso. Entonces, nuestra mirada, nuestro objetivo tiene que estar en Dios y en pensar cómo yo ejercito esta disciplina espiritual que es meditar en Él. Y para meditar yo no puedo hacerlo si vivo en la locura que este mundo me invita a vivir, ¿no? Y sabemos que no es bueno entrar en eso, pero todos estamos en la misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Porque trabajar tengo que trabajar. Atender y cuidar a mi familia también lo tengo que hacer. Y un montón de cosas más. Pero ¿cómo puedo hacer yo para en medio de todo ese ritmo de vida
poder enfocarme como hijo de Dios en la meditación. Alguno podría decir, y bueno, pero meditar lo puedo hacer solamente los monjes. ¿Se acuerdan los monjes que se aíslan del mundo, de la sociedad, se encierran en un lugar y están todo el día meditando, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Con esta locura en la que vivimos. Sin embargo, es importante que podamos desarrollar esta disciplina espiritual en nuestra vida. Y vamos a ver hoy 4 formas de meditar. La primera, que es lo que ya todos sabemos, es meditar en las Escrituras, en la palabra de Dios. Vamos a analizar un salmo, el Salmo 119, 97. Salmo 119 y versículo 97. Bien, dice así la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi. Muy bien, lo leemos de vuelta. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Fíjate que acá el salmista menciona algo sumamente importante antes de la meditación. ¿Y qué es lo que menciona? ¿Cómo? El amor a la ley y a la palabra de Dios. ¿Sí? Acá está hablando de la ley, de la Torá, ¿no? Para el pueblo judío. Nosotros tenemos toda la escritura. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿amamos la palabra de Dios? El salmista dice, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿No? Y dice, todo el día es ella mi meditación. Entonces, qué importante que el amor a Dios y a su palabra sea nuestra motivación principal para poder desarrollar esta disciplina espiritual, que es meditar todo el día en su palabra. Y meditar todo el día en su palabra no requiere necesariamente que yo esté todo el día leyendo la Biblia. Yo puedo meditar en lo que Dios me habló, por ejemplo, a la mañana durante el resto del día. Claro que sí, ¿no? Por más que esté manejando, por más que esté sentado en una oficina, por más que esté pegando ladrillos en una obra, o limpiando una casa, o cocinando, o haciendo la actividad que esté haciendo, acá el salmista dice que él amaba tanto la ley y la palabra de Dios, que todo el día meditaba en ella, todo el día meditaba en ella. Entonces, el amor como motivación principal para sentarnos a meditar en su palabra, ¿no? En hebreo, porque acá estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra que se traduce como meditar es la palabra sijá. Y se refiere no solamente, bueno, voy a abrir la Biblia y voy a leer un pasaje. Se refiere a algo más profundo. Tiene que ver con una reflexión, con un pensamiento profundo, con una conversación interior. La palabra sijá expresa una idea de estar constantemente considerando o reflexionando sobre algo en el corazón y en la mente. Por eso el salmista decía, todo el día se llama meditación. Porque eso con lo cual se había alimentado de la ley de Dios, después él lo tenía en su corazón, en su mente, y reflexionaba, profundizaba, consideraba, hablaba internamente con Dios sobre las bondades de su palabra. Es como cuando nosotros comemos. Vieron que los médicos ahora comprobaron que cuanto más masticamos un alimento, mayores beneficios nos traen a la digestión, ¿no? Y también cuando uno mastica más un alimento, es como que puede disfrutar más los sabores del alimento que estamos comiendo. Lo mismo sucede cuando meditamos en la palabra de Dios. No es tragar así que pase y no me di cuenta ni lo que comí. Tengo que masticarla, tengo que deleitarme, ¿sí? El Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Y en ella medita de día y de noche. Tiene que ser algo delicioso para nosotros
el meditar en la palabra de Dios. Entonces la pregunta que cabe acá hacernos es, ¿realmente tenemos ese amor hacia la palabra de Dios? ¿Nos deleitamos todo el día en ella? Debemos permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente y nuestros corazones para que realmente nuestras acciones también puedan ser diferentes. Entonces, en primer lugar, meditar en las Escrituras y el amor como esa motivación, el amor a la palabra de Dios que nos lleve a cada día a anhelarla, desearla, degustarla más. En segundo lugar, la importancia de la concentración. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Esas personas que viven hiperconectadas? O esas personas que pasa una mosquita, ya se distrajeron de lo que estaban haciendo. ¿Nos cuesta concentrarnos o somos más de desconcentrarnos? Yo soy más de desconcentrarme. En mi trabajo tengo un hábito de anotarme todas las cosas que tengo que hacer y voy haciendo el checklist, ¿viste? Voy tildando o tachando las tareas para llevar un orden en mi mente y cumplir con todo lo que tengo que hacer. Cuando estudiaba, me acuerdo que me costaba mucho concentrarme, estoy hablando de la facultad, ¿no? En las clases. Si el profesor era muy bueno y el tema me interesaba, sí, ahí sí me enganchaba. Pero si era medio, ¿viste? La manera en que me lo transmitían o el tema no me interesaba, volaba, pero a la estratosfera. Y después mis compañeros me decían, che, nos juntamos, vamos a estar toda la noche estudiando, somos 5 o 6. Olvídate, me distraía más, ¿no? Nunca me sirvió ese método de estudio. Entonces yo qué hacía, me acostaba temprano, porque enseguida me agarraba sueño como los viejos, re nono yo, pero a las 4 de la madrugada me levantaba, me hacía un café y me encerraba solo a estudiar. Ahí sí la cabecita me funcionaba, era mi método. Pero las cosas que por ahí le servían a otros, a mí no me ayudaban en mi concentración. Para meditar en la palabra de Dios necesitamos estar concentrados, ¿sí? Y en un mundo como el que vivimos, con tantas cosas que tenemos en la cabeza dando vuelta, ¿en qué tiempo nos concentramos para estar meditando en la palabra de Dios? La concentración es la capacidad mental de dirigir y mantener la atención en una tarea, pensamiento o estímulo específico durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Algunos tienen corta concentración, otros mayor capacidad de concentración. Y no es algo para reírse o tomárselo a la ligera. Los que trabajamos en educación vemos que hay chicos que tienen déficit de atención. Y si, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no aprende? ¿Y por qué no se concentra? No presta atención. No puede poner foco en lo que se le está enseñando. Entonces, para poder meditar en la palabra de Dios requerimos o requiere esto que tengamos una atención sostenida en lo que estamos haciendo, ¿sí? Por eso es importante el lugar y el tiempo en que uno se sienta a meditar en la palabra de Dios. Si yo lo hago en un lugar donde acá están los nenes con los dibujitos animados, allá está alguien cocinando y con una batidora, así, afuera está uno con la motosierra o los perros del barrio ladrando, ¿y no voy a poder concentrar para meditar en la palabra de Dios? Imposible, ¿no? Imposible. Hasta el mismo Jesús nos enseñó que Él muy de temprano se apartaba, iba a lugares a estar solo para hablar con su Padre y para tener ese momento de intimidad. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué anhelaba el salmista? Contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Ahora, esa contemplación de Dios requiere una concentración, ¿sí? Para no perder los detalles de lo que Dios me quiere enseñar y mostrar. Cuando vamos a la palabra de Dios, ¿estamos contemplando al Señor? ¿Le estamos conociendo? ¿Nos estamos maravillando, asombrando de su persona?
sí, no, a veces sí, a veces no. Necesitamos profundizar en la palabra, pero en un tiempo de quietud y de concentración sostenida, ¿sí? Y eso requiere de que preparemos el lugar, el tiempo adecuado para estar a solas con el Señor. El tercer punto importante en la meditación tiene que ver el contacto con la creación. Y alguno podrá poner en discusión, pero ¿qué tiene que ver la creación con meditar en Dios? ¿Sí? ¿Es bíblico esto? ¿No es bíblico? Bueno, Juan 1.3 dice, refiriéndose a Jesús, que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa esto? Que en la creación de Dios podemos contemplar al Señor, ¿o no? De hecho, cuando leímos recién en Mateo capítulo 6, el Señor nos lleva a observar ¿qué cosa? Las aves, ¿sí? Y cómo el Padre cuida de ellas. Y después le habla de que de los lirios del campo y de su belleza, y dice que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y dice, ¿no va a cuidar nuestro Padre Celestial de ustedes? Entonces, a veces no consideramos esto como algo importante, pero el observar la creación es un acto también de meditación en la persona y en la obra del Dios creador de todas las cosas. Nos tomamos a veces un tiempo para mirar a través de la creación a nuestro Dios, y nosotros tenemos el privilegio de vivir en un lugar especial, ¿no? El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Qué importante es que podamos meditar en la persona de Dios, principalmente en las Escrituras, porque Él lo que Él nos dejó como fuente de revelación de su persona, de sus atributos, de su obra. Pero también la creación nos revela a Dios y podemos meditar a través de ella en nuestro Señor. Y en cuarto lugar, interpretar los sucesos de nuestro tiempo a la luz de la palabra de Dios. Esto también es un acto de meditación. Cuando nosotros vemos el noticiero, por ejemplo, sube la inflación, baja el poder adquisitivo, el dólar se dispara, aumenta el índice de pobreza, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí, no sé? Esas son las circunstancias reales que nos rodean. Lo que tenemos que hacer cuando las circunstancias nos apremian, ir a la palabra de Dios y meditar sobre cómo Dios actuó en una circunstancia similar a la que yo estoy viviendo. ¿Cómo Dios actuó cuando a su pueblo le faltaba el alimento? ¿Sí? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, aún en las circunstancias que me toca vivir en la actualidad, yo puedo usarlas para, a la luz de la palabra de Dios, contrastarlas con lo que Dios ha hecho en una situación similar. Y eso también es meditar en lo que Dios quiere enseñarme. Y para ir terminando, vamos a leer de vuelta Mateo capítulo 6. No sé si lo tenían marcado. Qué lluviecita, tremenda. Mateo capítulo 6. El versículo 27 dice: ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y sigue dando ejemplo Jesús para llegar al versículo 33 y decir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuál es el resumen que el Señor nos enseña? Poder contemplar lo que Él hace a nuestro alrededor y poder buscarle a Él en primer lugar. Ahora, ¿cómo voy a buscar yo a Dios si no es a través de la meditación de Él en su palabra?
que realmente podamos ejercitarnos en esta disciplina espiritual. Sabemos que nosotros somos débiles, lo vimos el domingo pasado, ¿no? Que tenemos una tendencia natural a querer empezar algo y después lo dejamos. También somos de posponer las cosas y mañana voy a empezar, pasado, la semana que viene. Dios nos pide hoy que podamos abstraernos de toda la locura en la que vivimos para poder poner nuestra concentración en Él, para contemplar la hermosura de Jehová, su persona, profundizar, que es justamente meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Que realmente esto pueda ser una realidad en tu vida y en la mía. Yo sé que tenemos mucho tiempo en el cual poder dedicar a la meditación de la palabra de Dios, pero depende del orden de prioridades que nos pongamos, ¿sí? Ayer hablaba Luis también de las pantallas y el tiempo que nos quita. Que podamos ordenar lo que es prioritario en nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por todo lo demás que a veces nos preocupa y nos quita esa concentración necesaria para meditar nuestro Dios, de eso se va a encargar el Señor. Que realmente en esta semana que emprendemos podamos ejercitarnos en meditar y que podamos disfrutar como ese alimento que uno saborea, ¿no?, de la palabra del Señor, que es dulce como la miel, que es algo agradable, algo que trae bendición y riqueza a nuestra vida. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué importante, Señor, es poder meditar en ella y poder ejercitarnos en esto. A veces estamos, Señor, distraídos o preocupados por las cosas de esta vida, y vos nos enseñás que de todo eso te ocupás vos, pero que nosotros tenemos que poner nuestra atención, nuestro foco, nuestra concentración en contemplarte solamente a ti. Que podamos hacerlo, que podamos tener ese tiempo cada día de tranquilidad, de quietud, de hablar contigo, de profundizar en la belleza de tu palabra, en tus conceptos, en tu verdad, para contemplarte, Señor, cada día en mayor amplitud, conocerte más y poder tener esa relación espiritual íntima y cercana contigo. Señor, al participar de estos símbolos, que podamos también contemplar lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, entregando su vida por nuestros pecados. Y hoy estamos acá como hijos tuyos y, Señor, queremos agradecerte porque nada merecemos y sin embargo nos diste todo, nos diste el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, el gozo de saber que un día vamos a estar contigo para toda la eternidad. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.